de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital, y don Eduardo Núñez, presidente de Costa Rica Íntegra. Este panel estará a cargo como moderador don Andrés Araya, también de Costa Rica Íntegra, a quien cedo este micrófono. Don Andrés. Gracias. Aló. Muchas gracias. Buenos días. Este panel, que en realidad nos concita hoy en la mañana sobre el tema de la transparencia en la era digital, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en el último finales del siglo pasado y principios de la tecnología ha jugado un papel importantísimo y ha sido prácticamente el elemento casi revolucionario en los últimos 40, 50 años, comparable muchísimo con la revolución industrial. Es por eso que hoy en la mañana las organizaciones de Costa Rica Íntegra y de la Defensoría vamos a abordar este tema con tres personas conocedoras desde distintas visiones, digamos 3 visiones fundamentales que le van a dar una perspectiva fundamental, digamos, al tema. Doña Hayes de la Defensoría posiblemente nos dé una visión mucho más amplia. Doña Alicia va a hacer referencia a la parte muy tecnológica, y estas dos organizaciones, digamos, que forman parte del Estado, vamos a tener una tercera visión desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, de parte de Eduardo. Yo quisiera que van a ser 15 minutos para cada persona, y posteriormente vamos a tener la oportunidad de tratar de motivar, digamos, un conversatorio entre las partes, también recibiendo algunas preguntas de parte del público. En ese orden, voy a darle la palabra a Hazel Díaz de la Defensoría. Buenos días, tengan todas y todos. Primero agradecerles nuevamente su presencia hoy y pues un poco también aprovechar para conversar, como muy bien lo decía Andrés, de estos retos, oportunidades y desafíos en la era digital, y especialmente en el caso que me ocupa desde la visión y la perspectiva de los habitantes. Yo quisiera empezar comentándoles un poco, cuando nosotros hacemos capacitaciones sobre temas de gestión pública, la Defensoría de los Habitantes en los diferentes lugares del país, lo primero que conversamos o empezamos es hablando de cuál es la percepción que tienen los habitantes sobre la gestión pública en Costa Rica, y un poco es para provocar también qué es lo que tendríamos que hacer o qué acciones tendríamos que tomar para modificar, para corregir, para mejorar esa gestión pública. Y yo creo que hoy nos va a permitir, incluso con la experiencia de los compañeros y el siguiente expositor, ver ejemplos específicos de cómo uno puede mejorar la gestión. Dentro de las cosas que la gente nos dice, y yo creo que aquí si nos ponemos todos el sombrero de ciudadanos, probablemente habremos tenido alguna experiencia de ese tipo, la gente le resume diciendo, lo primero, la administración pública no responde a mis solicitudes, ¿verdad? Hay una constante omisión de respuesta, ¿verdad? Y la primera pregunta que se hace el ciudadano es, ¿por qué no responde? Porque no tiene la información, ¿verdad? Porque no hay procedimientos establecidos, o porque simple y sencillamente se piensa que la solicitud del habitante es algo que simple y sencillamente tiene la prioridad número última dentro del marco de tantas prioridades que existen. Otra de las cosas que constantemente, resumiendo un poquito todas esas quejas que recibimos, se nos indica es el tema de prácticas administrativas que no permiten efectividad y eficiencia, ¿verdad? O sea, toda la tramitología, el mundo de la tramitología, ¿verdad? Ir de una ventanilla a otra, requisitos que se piden duplicados, instancias administrativas que usted no sabe quién resuelve al final, o sea, un gran monstruo de cara a una gestión que en muchos casos puede ser una gestión muy simple, que uno pensaría, mire, pero esto podrían resolvérmelo en menos, o sea, en el mismo día, y termina siendo una gestión que termina en un órgano de control, en la Sala Constitucional, la Contraloría General de República, la misma Defensoría, con quejas, con procedimientos engorrosos, ¿verdad? Una percepción es otra de las
de lo que recibimos mayormente, una percepción de poca transparencia. Percepción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que el habitante percibe? No entiendo cómo se toman las decisiones, no entiendo cómo se llega a construir esa decisión, ¿verdad? ¿Cómo fue, quiénes participaron? ¿Por qué esto sí y esto no, ¿verdad? ¿Por qué se me informa de esto si en realidad a mí no me interesaba un poco lo que se me estaba informando y lo que quería era otra cosa? Y otro elemento que le hemos dado especial prioridad dentro de la Defensoría en las capacitaciones, y es el tema del maltrato ciudadano, ¿verdad? Es una denuncia constante, temas de cómo atendemos a la gente, ¿verdad? Pero bueno, detrás de todas estas inquietudes, ¿verdad? Nos encontramos siempre con elementos comunes, ¿verdad? Y esos elementos comunes tienen que ver con la gestión, con lo procedimental dentro de la administración pública y qué es lo que está pasando, quién estamos generando esa gestión, o sea, ¿quién está en el centro de la gestión pública? ¿Verdad? La propuesta en esta ha sido, nos estamos olvidando de algo, en el centro está la gente, están las personas, la institucionalidad que se crea justamente para servir a las personas y para responder, como decía muy bien hoy la defensora en la mañana, a ese deber del Estado de garantizar los derechos humanos. Entonces, desde la Defensoría hemos venido promoviendo una gestión pública con algunas características que nosotros le llamamos características de calidad, ¿verdad? Hablamos de procesos participativos de gobernanza, hablamos de respetuosa de los derechos humanos, hablamos de gestión pública transparente, que es un poco lo que nos ocupa hoy también, que rinde cuentas, que respeta la legalidad, que tiene capacidad de respuesta a las necesidades, que es eficiente y efectiva, responsable e innovadora, ¿verdad? Cada uno de estos elementos por sí mismo genera una necesidad, digamos, incluso de desarrollarlos con mayor amplitud, ¿verdad? Pero de una u otra forma lo que queremos es buscar y evaluar la calidad de la gestión en Costa Rica y qué tendríamos que hacer para mejorar esa gestión. Y es ahí donde, por eso quise empezar con esto, donde el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrece una oportunidad enorme, ¿verdad? Enorme tanto para los habitantes, tanto para el Estado en su función, tanto para la empresa privada, como vamos a ver en algún momento, ¿verdad? Y esas oportunidades, pues justamente es lo que nosotros también queremos promover, ¿verdad? Hay y se ha dicho en algún momento, creo que ya alguien mencionó, hay un replanteamiento de las relaciones de los habitantes con la administración pública. Hay un replanteamiento, ¿en qué sentido? En el sentido de que la gente cada vez requiere más información, tiene acceso a más posibilidades para tener información y requiere prontitud en las respuestas, ¿verdad? Celeridad, ¿verdad? Ya la gente no espera que le llegue su nota, sino que la gente quiere inmediatamente, y ojalá en un dispositivo móvil que usted esté ahí y le esté llegando la respuesta a su solicitud. Si hay una aplicación donde yo puedo ver cuáles carreteras se están haciendo trabajos y evitar transitar por ahí, eso me genera a mí un impacto directo en mi calidad de vida. Eso es lo que pretende la gente, no pretende ya presentar aquellas solicitudes por escrito y esperar cientos de años en algunos casos como para recibir alguna respuesta, ¿verdad? Decía Peter Senge, que es un estudioso de estos temas, algo que me interesa resaltar, dice, quizás por primera vez en la historia la humanidad ha sido capaz de crear mucha más información de la que se pueda absorber, fomentar más interdependencia de la que nadie pueda gestionar y acelerar los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir, ¿verdad? Yo creo que por ahí están los retos de los que estamos hablando, la generación de información que se está produciendo, a quién le está llegando esa información, cómo esa información está impactando la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y cuál debe ser, y ahí el gran reto de la administración pública, la posición ante ese impacto que está generando esa producción de la información. Esto genera una gran presión sobre la administración, y eso es un hecho, ¿verdad? La presión que tienen los funcionarios públicos, que incluso en muchas de estas capacitaciones nos dicen, yo vivo para contestarle a las CIAs, ¿verdad? Ya nos resumen ahí, Contraloría, Defensoría, Procuraduría y todas las CIAs. Entonces dicen, primero las CIAs y después, bueno, la presión de los recursos de amparo, la presión de los requerimientos de información, y algunos que un poco optan por utilizar redes sociales y demás, entonces dicen, y ahora tengo la presión del Facebook también, ¿verdad? Y la presión del Twitter y la presión de lo que voy utilizando, ¿verdad? Todo eso hablando y un poco retomando lo que nos decía la expositora colombiana de la transparencia pasiva, ¿verdad? Yo reaccionando ante
reaccionando ante los requerimientos de información. Eso genera la necesidad de que la administración pase y cambie ese rol, y ese rol es pasar a la transparencia activa, ¿verdad? ¿Qué información puedo yo poner a disposición de las personas de forma tal que yo pueda adelantarme justamente a esos procesos, a los procesos que permitan que las personas puedan efectivamente conocer asuntos, temas que son de su interés, que pueden mejorar efectivamente su calidad de vida y hacerlo sin necesidad de que las personas nos tengan que estar planteando inmediatamente requerimientos, ¿verdad? Es un hecho que las nuevas tecnologías ofrecen nuevos canales de comunicación, canales de coordinación. Ojo con esto, me parece importantísimo. Alguien nos decía ayer, y me parece que el expositor lo va a retomar posteriormente, la necesidad de que justamente este uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación empiece por las labores propias del Estado, ¿verdad? O sea, que las instituciones públicas nos hablemos, ¿verdad? Debería ser más fácil que nos hablemos ahora de lo que era antes, ¿verdad? Pero seguimos nosotros utilizando, o sea, seguimos en muchos casos siendo casi que feudos en los cuales para el habitante hay que un poco transitar conociendo con quién hablar, en qué casos, etcétera, ¿verdad? Esta nueva era que se le ha denominado por algunos la era de la colaboración, ¿verdad? De la construcción colectiva de soluciones, lo que nos está permitiendo es una participación de las personas en los procesos y una participación cada vez más intensa y más activa. Por lo menos ese sería el planteamiento, o eso sería lo que requeriríamos o pensaríamos que es el objetivo. Sin embargo, efectivamente llegar a esto nos está costando, y nos está costando por muchos obstáculos que están en el camino, que es un poco también de cara a los habitantes los que preferimos o queremos referirnos. Nosotros sentimos que estamos ante una necesidad de definir un nuevo, o quizá un nuevo no, más bien un primer contrato social digital, ¿verdad? Ese uso intensivo que están haciendo los habitantes de las tecnologías de la información, nos hablaba la defensora de las últimas estadísticas en materia de telecomunicaciones, y qué decirlo en otros ámbitos, nos permite determinar que hay temas que definitivamente tienen que ponerse sobre la agenda nacional, y es ¿cómo hacemos, en el caso de la Defensoría es una prioridad, un ejercicio efectivo, eficiente de los derechos humanos en esta era digital, ¿verdad? ¿Cómo incorporar el ejercicio de los derechos humanos cuando estamos hablando de espacios que para muchos están siendo prácticamente nuevos, ¿verdad? Cuando un funcionario público nos dice, y si la solicitud me llegó por Facebook, los 10 días hábiles me corren, ¿verdad? ¿A partir de qué momento, verdad? Cosas como esas, ¿verdad? Y entonces, si tengo que contestar, si ya yo contesté un Twitter inmediatamente, eso ya es, ya cumplí con el deber de respuesta, o tengo que ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación del acto en el caso de una respuesta de ese tipo? Cosas tan simples como estas, ¿verdad? Pero tan complejas desde el punto de vista también legal y en el ejercicio propio del derecho. Nosotros ubicamos muy rápidamente para poner esto un poco, tomar algunos momentos para que ustedes también interactúen con nosotros, algunas acciones que consideramos importantes o vitales en este proceso de retos y desafíos. Por parte del gobierno sentimos que hay que tomar acciones urgentes. La Defensoría, la defensora de los habitantes lo ha venido proponiendo muy fuertemente sobre el enfoque de derechos humanos del acceso a la información, ¿verdad? Dejar de pensar en el acceso a la información como simple y sencillamente una herramienta para, no, es una herramienta efectivamente que no sirve, pero ante todo es un derecho humano, ¿verdad? Y como tal debemos tener el efectivo ejercicio, debemos poder hacer el efectivo ejercicio de ese derecho. Pasar de una transparencia activa a una transparencia pasiva a una transparencia activa, y eso es motivar al funcionario público, ¿verdad? ¿Por qué dar información? ¿Cuáles son los temores que están detrás del funcionario que no quiere brindar información pública, ¿verdad? ¿A qué le temo, verdad? A la revisión de mis actos, a estar dando más bien información que tal vez siento que no tengo que dar, etcétera, ¿verdad? Eso es parte de algunos mitos que existen por ahí. El establecimiento de políticas públicas integradoras de los diferentes temas. Sentimos que el país tiene que tener una política clara de varios temas que están completamente interrelacionados. Datos abiertos, gobierno digital, inclusión digital, uso y aprovechamiento de las tecnologías, disminución de la brecha digital, todo tiene que hablarse, tiene que estar, es un engranaje, tiene que estar interrelacionado. Nada hacemos con tener una política específica de un tema, mientras que por el otro tema vamos caminando hacia otro lado.
La publicación de información como una actividad ordinaria por parte de la administración. Esto es una lucha. Ustedes saben que venimos desde el año 2004 la Defensoría promoviendo la red interinstitucional de transparencia, y hoy, como el primer día, tenemos que ir a convencer a los funcionarios de incluirse dentro de la red y de brindar información que es pública por ley, ¿verdad? O sea, seguimos en el proceso que pensamos que iba a ser más rápido conforme el tiempo pasara, ¿verdad? Y seguimos en el proceso, decimos nosotros, de evangelización casi, ¿verdad? El uso de las TICs de una forma más inteligente en el mejoramiento de los procedimientos internos de las instituciones, un poco lo que hablábamos, o sea, que las instituciones se hablen entre sí, pero además que utilicemos esa capacidad de innovación para mejorar nuestros propios procedimientos. No es posible, y hay cosas, hay gente en el sector público que está haciendo cosas increíbles por separado, ¿verdad? Y a veces vemos buenas prácticas en un lado y en el otro, ¿verdad? Y a veces uno dice, uy, si esto lo utilizaran en aquella institución, y si aquella institución hiciera lo que aquella hace, ¿verdad? Bueno, tienen que haber espacios donde podamos compartir buenas prácticas y generar un valor agregado. Contar con una ley de acceso a la información también es una bandera que enarbolamos y que continuamos con esta bandera. ¿Por qué? Porque sentimos que es necesario que el país establezca una normativa clara en este tema. Sentimos que, si bien es cierto, hay una jurisprudencia de la Sala Constitucional muy coherente en el tema, sigue siendo una necesidad y no podemos solo depender del desarrollo jurisprudencial del país. Y políticas claras en materia de generación de información pública en formatos abiertos, ¿verdad? Este es un gran reto para toda la institucionalidad costarricense. Siento que en algunos casos la institucionalidad se asusta un poco con el tema, y se asusta un poco porque dicen, bueno, apenas estábamos como definiendo qué habríamos, y ahora nos dicen que además tiene que ser en otros formatos y demás. Yo creo que tiene que ser una estrategia institucional que tenga todos estos elementos incluidos, elemento de derechos, elemento de una red de datos abiertos, etcétera. Desde el punto de vista del habitante, bueno, definitivamente la inclusión digital, ¿verdad? Es un tema del cual necesitamos hablar en el país, ¿verdad? Y eso pasa por el tema del aprovechamiento y el uso de las tecnologías de la información, no solo por la conectividad, ¿verdad? Nada hacemos con que la gente esté conectada, sino no hace uso de la tecnología, ¿y para qué, verdad? Bueno, en esa inclusión digital cumple un rol fundamental los derechos humanos de las poblaciones específicas que requieren una atención y una política del Estado específica. Contar con acceso a la información pública de una forma más accesible. Ahora hablábamos del tema de la calidad de la información que reciben los habitantes, ¿verdad? Si un habitante quiere, o lo que requiere es un presupuesto municipal, y usted le entrega un documento que empieza porque no lo entienden, ¿verdad? O le dicen traiga el papel usted para sacarle copia, ¿verdad? O simple y sencillamente se lo mandan en un formato que no puede leerlo, ¿verdad? Simple y sencillamente la gente hay un desestímulo, pero aparte de eso, lo que se percibe es que usted hizo nugatorio mi derecho, ¿verdad? De una u otra forma, ahí no hubo acceso, ¿verdad? Y una organización comunitaria para eliminar incidencia. Estamos hablando que si generamos, digamos, esa política, la política avanza en materia de datos abiertos, con los datos abiertos se pueden hacer muchas cosas, muy bonitas, ¿verdad? Desde el punto de vista del mejoramiento de la gestión pública, los servicios públicos, pero además desde el punto de vista de la fiscalización ciudadana, y para eso va a ser muy importante la organización de las comunidades. Y dentro de esas cosas bonitas que se pueden hacer también, los actores privados también deben o pueden o deberían estar visualizando esas oportunidades también de datos abiertos para generar estrategias de cooperación con la administración pública en los temas de servicios públicos. Digamos, estas serían como las primeras intervenciones, y espero ahora poder ampliar un poquito. Gracias. Gracias, José. Vamos a dar la palabra ahora a doña Alicia Bendaño, quien nos va a exponer la visión desde la perspectiva de la Secretaría Digital. Adelante, doña Alicia. Buenos días, muchas gracias a la Defensoría, a Costa Rica Íntegra y al Colegio por la invitación, y felicitarlos por la actividad que es de suma importancia. Básicamente nosotros vemos esto como un proceso de cambio y tenemos que cambiar. Un consejo que le damos a todos es que vendan la pluma de Parker, porque el modelo basado en el papel está totalmente agotado, y eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Totalmente agotado,
y ya no es, perdón. Para ver si me acomodo aquí. Un aspecto importante, esto es Facebook, es un continente, un país, con una población de usuarios de 67 millones de habitantes. Recibe más de 101 millones de visitas y crece a un ritmo de 250.000 habitantes nuevos registrados en Facebook. Porque podemos decir que Facebook es un mundo. Y todo el mundo está accesando y viendo, y hay veces ni en el restaurante la gente queda tranquilo viendo el tema. Entonces, parte de esos aspectos es lo que tenemos que prever como Estado, que está cambiando, que estamos en una era de la colaboración, de la sociedad de conocimiento y de la colaboración masiva a un ritmo acelerado de cambios. La primavera árabe juntó a la gente para derrocar un gobierno y que era una rebelión de los pueblos. Al final de cuentas, estamos claros que ese cambio de paradigma es la que nos va a ayudar y a cambiar. Hay modelos económicos diferentes, la moda del Uber. Todos saben el Uber qué es, y es un esquema diferente. Es alguien que tiene un problema, lo transformaron usando tecnología, pero no es la tecnología, es el modelo que está operando. Legal o no legal, al final está funcionando en Costa Rica. O el Airbnb, que también es un sitio donde yo puedo registrarme y buscar habitaciones. No habitaciones en un hotel, es habitaciones en una casa que alguien dispone y que yo puedo ir a accesar y me sale muy barato. Entonces el modelo económico es diferente y el Estado está pensando igual. Nadie transforma reglas, nadie transforma la forma en que el Estado está operando. Este es un sitio de Design Crowds, que es un sitio donde alguien que necesita un logotipo para una empresa pone ahí, inicia, y el logotipo pues se lo dan en 5 días. Porque hay un montón de diseñadores en el mundo, no es en Costa Rica, es en el mundo, y lo que cuesta son $10. O sea que yo, como pequeña empresa, necesito un diseño, un logotipo, necesito una página, y estos señores me lo pueden dar en 5 días. Entonces todo está cambiando y cambiando muy rápidamente. Nuestras instituciones se enfrentan a un mundo cada día más global y complejo. ¿Por qué? Porque yo inclusive estoy pagando esto en Estados Unidos. ¿Y cuál es la transición y tributación que está haciendo? O sea, ¿cómo pago impuestos? ¿Cómo recojo impuestos si estoy pagando en Estados Unidos? Entonces, ¿qué requieren los gobiernos? Actualizar las normas de convivencia y adecuarlas a las nuevas estructuras. Y nosotros estamos en la era de la prehistoria. Todas las instituciones ahora estaba viendo que una notificación por Facebook no vale. ¿Quién dice que no? Y nosotros estamos acostumbrados a entregarle un papel. Entonces eso es lo que tenemos que radicalmente cambiar. ¿Cuál va a ser el problema de no acoger este nuevo paradigma? Básicamente, tal vez ahí que me ayuden con la mejor parte, que el cambio no espera. O sea, otros países van volando. Ve a Colombia. Colombia estaba más atrasada en la parte de datos abiertos, y a nadie le va a importar si Costa Rica no se transforma o no cambia o la organización no cambia. Siguiente, que la transparencia no tiene precio, y ese es otro elemento. La tecnología nos da acceso a información pública, privada, de todo tipo, y si la parte pública no es transparente, no se transforma, ya estamos no pudiendo operar un país. Por favor, el siguiente. Que la transparencia significa eficiencia y competitividad. La OECD indica que los países pobres son los menos transparentes. Son los que tienen
de que no, su oportunidad de ser más transparente, más eficiente, de mejorar. Nosotros mismos, los indicadores de eficiencia, tramitología, estamos como los países africanos, porque todo el trámite es oculto, no hay un proceso, nadie sabe qué sigue en el trámite, todos los días inventan nuevos trámites, los gobiernos locales, bueno, y al final aquí, poner una empresa, tenemos desempleo, y no fomentamos la instalación de empresas, el emprendedurismo. Las empresas prefieren irse a Panamá y instalarse en Panamá o en Nicaragua que venir a hacer inversión a Costa Rica, teniendo mayores oportunidades. Pero esto significa eso. Y que no hay igualdad de oportunidades, decía la Defensoría. En esto lo que estamos haciendo es haciendo menos igualitaria la sociedad, al no tener acceso a esa forma de inclusión de tecnología. Los retos es pasar de un modelo analógico, hermético, autorreferente de gobierno de gestión pública. Ese es el momento, ese es el que tenemos, un modelo digital, abierto, distribuido e inclusivo. La tecnología, si vimos que un país como Facebook tiene esa cantidad de adictos a nivel mundial, o sea, un Estado debería estar en línea para que todos sus ciudadanos supervisen lo que están haciendo. ¿Y quién es el mejor fiscalizador? No es la Contraloría. La Contraloría sí ha cumplido un rol importantísimo en el país. Pero ¿cuántos funcionarios son? Si tenemos 5 millones de habitantes que pudiéramos estar viendo qué es lo que está haciendo el Estado con nuestros recursos. ¿En qué se gasta el dinero? En Reino Unido hicieron una aplicación que tienen al segundo en qué se gasta mis impuestos. Y lo están monitoreando día a día. Es información pública. Y en las municipalidades, ¿qué sería importante tener eso? Bueno, del gobierno cerrado al gobierno abierto, el tránsito hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. Estos son los principios que han venido siendo, y hay toda una tendencia desde del 2009, 2010, en estos elementos a nivel mundial. Es rendir cuentas, es incorporar la tecnología, es incluir la participación ciudadana y es la transparencia. Oportunidades existen muchas. Esta alianza de gobierno abierto, que precisamente empezaron con 8 gobiernos a establecer una estrategia de cómo los gobiernos pudieran ser más transparentes y fomentar estos principios. Bueno, Costa Rica se adhirió y tenemos 1 año, 2 años de estar en eso. Con planes de acción. Bueno, estamos esperando el plan de acción segundo para ver qué acciones se van a tomar en forma conjunta a nivel global de todo el Estado. Tenemos un portal de datos abiertos, que 21 instituciones han publicado datos en formato abierto, 21 hace año y medio, y ni una más, porque no ha habido un interés de seguir fomentando qué tipo de información se requiere, y no es la información que yo quiero, como decía Joana de Colombia, es qué información es útil para el ciudadano y para el Estado, porque yo puedo poner un montón de información ahí. Bueno, ahí está el dato, ahí está un portal nacional que hay que fortalecer, y tiene que ser nacional, no se vale en este país de seguir haciendo que cada uno tenga un feudo y yo voy a desarrollar mi portalito porque yo soy el más carga y tengo los recursos. Tiene que ser nacional. Se han hecho algunas iniciativas, lo que decía Joana, con esos datos que han estado ahí, se han hecho estas apps que son de información de datos públicos que haya sido o por hackatones o por desarrolladores. La policía ahí se puede ver los más buscados, se puede ver las delegaciones, la RECEP se pueden ver ruta, la Contraloría ha hecho algo, el Poder Judicial. Se han hecho algunas iniciativas, pero no en forma global, conjunta, y eso para estos son todas las apps que hay y que podría hacer que ya el gobierno esté en el celular. Pasemos.
Esas son aplicaciones. El índice de transparencia, bueno, es una oportunidad que bienvenida sea que la Defensoría haya tomado el liderazgo, donde esto nos va a dar la oportunidad de año a año ir midiendo las instituciones con criterios objetivos para ver qué avance tenemos en el índice de transparencia y utilización de tecnología. Trámites transformados, tenemos oportunidades de utilización de información. Compras públicas, es un pleito que nunca acabar. ¿Cómo puede ser posible que no exista en este país un único portal donde las compras estén en línea y que yo puedo ver en qué se gasta, cómo se gasta, qué precio compró y dónde se compró? Y hay como 10 años estando en esa guerra de cómo transparentar la compra pública. Ustedes saben que las compras públicas siempre hay corrupción. ¿Y por qué no se transparenta y no se pone en línea y no se supervisa que los 4 millones de habitantes estén viendo en línea qué se está comprando y a quién se está comprando? Bueno, ahí hay un reto y está, de que ha estado 2 años en el mismo interín. Bueno, ya se ha hecho algunas iniciativas de mejora de procesos y servicios. Desafíos. 3 o 4 desafíos. Disponibilidad y relevancia de los servicios en los sitios web. Si seguimos insistiendo, todos los años nosotros valoramos los sitios web de las instituciones y han ido avanzando. Tenemos 7 o 8 años que hemos ido evaluando los sitios web de las instituciones, pero la idea de evaluarlos es que hayan servicios en línea y seguimos teniendo solo información. Entonces hay un reto fundamental. Si nosotros no automatizamos los servicios que prestamos al ciudadano y que vamos a tener en los sitios, apaguemos esos sitios y vámonos, porque lo que estamos haciendo es desperdiciando recursos. Metamos trámites, ese es un reto. No. Empoderar a la ciudadanía. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo integrar? Y eso ya no se vale decir que no voy a integrar al ciudadano en la toma de decisiones, porque si no, esto no va a caminar. Y eso es un reto, promover ese empoderamiento y esa integración de las decisiones que el país tiene a lograr. En la Asamblea Legislativa yo veo que nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? Porque no hay un objetivo común. Estamos con problemas fiscales importantísimos y que deberíamos de estar tomando acciones muy serias. Y esas son las decisiones que deberíamos estar nosotros también involucrados. Canales interactivos que permitan al ciudadano poder participar directamente con la administración. No es que me ponga chat, no es que me ponga, es formalmente y tener respuestas acertadas a las cosas. Y la publicación de datos en formato abierto que pueda ser utilizados por la sociedad civil para agregar valor a los servicios públicos. O sea, si a mí me dicen cuáles son las instituciones que publican datos, son pocas. Y también es el tema de la parálisis, y también cada institución debería saber quiénes son sus clientes, cuál es la información que pide. El Banco Central, por ejemplo, hace un ejercicio buenísimo, publica todos los datos económicos, pero además de publicar todos los datos económicos, lleva estadísticas de cuáles son los datos que son más buscados y qué se requieren, y qué requiere el ciudadano para estarlo publicando. Entonces yo también necesito ver en qué forma solvento las necesidades de información y no esperar a poner la información que yo quiera y que yo pueda. Y hay que aperturar los datos son públicos. El tema de los salarios, bienvenido sea. Los salarios, si somos funcionarios públicos, el salario tiene que estar ahí y puesto a disposición, información de todo tipo. Bueno, básicamente es lo que quería contar. Gracias. Gracias, Ana Felicia. Ahora vamos a dar la oportunidad a don Eduardo Núñez, presidente de Costa Rica Íntegra, para que nos dé su visión desde la sociedad civil. Eduardo. Buenos días, muchas gracias a la Defensoría por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes una perspectiva, como decía Andrés, desde sociedad civil. No sé si está la presentación. Si no, pues vamos adelantando a pie, como dicen. En Chile, hace aproximadamente un año,
desde el inicio del gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Trascendieron hechos de corrupción vinculados a una empresa de la esposa de uno de los hijos de la presidenta. Y eso generó movilizaciones ciudadanas importantes, demandando la depuración del sistema político. Eso trascendió además que tenía vínculos con las formas de financiamiento de la política, de las campañas electorales de la coalición llamada Nueva Mayoría, que llevó a la presidenta Bachelet al poder. Y una presidenta que había salido con el ranking de popularidad más elevado al final de su primer gobierno, en menos de 6 meses perdió las 3/4 partes del apoyo ciudadano. En Brasil, aproximadamente a los 3 meses del segundo gobierno de doña Dilma, después de haberse reelecto, trascendió un inmenso hecho de corrupción en la empresa pública más grande de América Latina, que es Petrobras. Y las empresas contratistas como Overdrecht, que además está aquí presente en Costa Rica también, o al menos ha intentado hacer negocios en Costa Rica, que dilucidaron un gran sistema de tráfico de influencias y corrupción para la asignación de contratos vinculados a Petrobras, y que ha tenido una derivación extraordinaria en la forma en que se financian las campañas electorales, dándose el martes de esta semana la primera financiamiento ilícito que se ha dado en Brasil al que era el tesorero del PT en el periodo de la campaña. En Guatemala, movilizaciones ciudadanas contra la corrupción llevaron a la renuncia de la vicepresidenta de la República y después del presidente de la República. Y no solo eso, sino que sancionaron a un candidato que parecía que iba a ganar las elecciones desde hace 4 años, que quedó fuera de la competencia electoral. En Honduras, en México, en Venezuela, hay un fantasma, digamos, como para parafrasear la expresión del siglo pasado, un fantasma que recorre América Latina, y es sociedades que perdieron la tolerancia con la corrupción y que además decidieron movilizarse para depurar los sistemas políticos y los sistemas de gobierno. Frente a eso, creo que tenemos que aprender algunas cosas, fundamentalmente 3. 1. La legitimidad de origen que se da al ganar una elección es necesaria, pero ya no es suficiente, sino que la legitimidad se gana en el ejercicio efectivo del gobierno. Bienvenidos a esa nueva realidad, nos guste o no. Ganar bien y ganar contundentemente ya no es suficiente. 2. La gente ha perdido la tolerancia con la corrupción y pasó del malestar implícito al malestar explícito, en las redes sociales, en los medios de comunicación o en la calle o en la plaza. Y entender que la tolerancia de las sociedades está agotándose es fundamental para entender que, y ahí viene la tercera cosa, las respuestas estatales a las demandas, digamos, de lucha contra la corrupción no pueden ser iguales a las del pasado, tienen que ser diferentes. Tenemos que cambiar nuestra lógica, no ponernos a la defensiva, sino abrirnos a esa demanda y tratar de dar respuestas con nuevas herramientas. Precisamente es en ese contexto en el que estamos, y en ese contexto es que yo quisiera presentarles a ustedes una visión sobre cómo construir una estrategia anticorrupción en un contexto de sociedades más informadas y crecientemente activas y menos tolerantes. Pasamos, por favor. Otra de una vez. Muy bien. Cuando analizamos el tema de combate a la corrupción, una atrás, por favor. Cuando analizamos el tema de combate a la corrupción, una atrás, fundamentalmente entendemos que hay ciertos principios generales que tienen que ser tomados en cuenta. En primer lugar, toda estrategia de combate a la corrupción, no, atrás, estamos adelantándose, por favor, perdón. Una más atrás. Ahí estamos, no. Más atrás. Más. Una más. No quiere pasar. Bien. Una adelante ahora, perdón. Ahora sí, nos ubicamos, muy bien. Como les decía, cuando hablamos de construir estrategias de combate a la corrupción, fundamentalmente debemos de tener en cuenta ciertos principios. El primero,
que voy a decir cosas que les pueden sonar obvias, pero que cuando trabajamos con gobiernos a veces no son obvias, debo decir. Primero es que se requiere una adecuada contextualización. ¿Qué significa eso? No hay modelos universales, no hay modelos exitosos de aplicación universal. Lo que hay son principios y herramientas que pueden ser adaptadas a distintos entornos institucionales, normativos, sociales y políticos. Es decir, las herramientas y los principios tienen que adaptarse a una lectura crítica de cuáles son las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades que el sistema institucional presenta en materia de corrupción. Segundo, tiene que ser sistemática. Se ha instalado desde hace algún tiempo en nuestra cabeza, o en nuestro saber social, para decirlo de alguna manera, que las acciones individuales o simbólicas son suficientes y que llevar buena gente al ejercicio público es suficiente. ¿Lección aprendida? No. Las acciones simbólicas o relevantes, ¿verdad?, de carácter individual, y las buenas personas en el gobierno son necesarias, pero no son suficientes. Es necesario tener acciones o enfoques de conjunto. ¿A qué nos referimos en ese sentido? Nos referimos a entender que se requiere actuar sobre las reglas del sistema. Gente buena con reglas malas igual no da resultados. Gente buena con reglas apropiadas produce efectos transformadores. Si no actuamos sobre las reglas del sistema, ninguna estrategia va a ser efectiva, aunque llevemos a la Madre Teresa de Calcuta reencarnada al gobierno. Pasamos, por favor. Una tercera rasgo es que tiene que ser integral. Eso suena a verdad de perogrullo, como dicen, pero a veces se nos olvida. En esta época de animosidad contra la política, contra los gobiernos, en todo el mundo, debo decir, pero en América Latina a nivel general, tendemos a pensar, ¿verdad?, que si hay corrupción requerimos castigo, sanción, control, y es cierto. Requerimos una dimensión de control y sanción que remite fundamentalmente al diseño de acciones, digamos, de carácter normativa y a la efectividad de los órganos de control, tanto administrativos como jurisdiccionales. Pero no es suficiente el control y la sanción. Tenemos que desarrollar una dimensión preventiva y disuasiva. Si no tenemos una dimensión preventiva y disuasiva, no hay acciones de control y sanción suficientes. Ahí tenemos que aprender de lo que ha fallado también en las estrategias de seguridad en toda América Latina. Hemos llenando a los delincuentes se resuelve el problema, y no es llenando la cárcel de corruptos que vamos a resolver el problema, aunque de paso no estaría mal, ¿verdad? Necesitamos crear sistemas institucionales, normativos y procedimentales que actúen de manera preventiva y disuasiva sobre las vulnerabilidades, amenazas y riesgos en materia de transparencia. Cuarto, debe ser integrada e integradora. ¿Por qué? Mire, porque el principio esencial es que tiene que ser una acción coordinada, tiene que ser una acción integrada. No ganamos nada, ahora lo decía alguna de mis colegas, con que cada institución actúe de manera unilateral, aun cuando su intención sea óptima. La individualidad o la falta de conexión en la acción en materia anticorrupción favorece o afecta, más bien la efectividad en materia de la lucha contra la corrupción. En este sentido, entonces, necesitamos diseñar, estrategias que algunos lineamientos. Primero, necesitamos una institucionalidad integrada y efectiva, lo cual pasa primero por un rediseño institucional que garantice mayor eficiencia en la coordinación entre los diferentes órganos de control. Y aquí tenemos un problema. Hay mandatos constitucionales e institucionales que diferencian claramente qué le corresponde a cada una de las instituciones de control administrativo o jurisdiccional. Cuando hacemos una visión comparada en otras regiones, nos damos cuenta que las experiencias más exitosas de combate a la corrupción son en las distintas funciones que nosotros constitucionalmente tenemos hoy separadas. Es decir, son comisiones que integran las funciones de investigación, de control, de sanción en un solo equipo, que es el caso de Hong Kong o el caso de Indonesia, que han sido experiencias extraordinariamente exitosas. Por eso decíamos que no toda experiencia exitosa es necesariamente aplicable con los marcos constitucionales e institucionales que tenemos.
Pero si no podemos crear ese tipo de comisiones integradas, al menos tenemos que garantizar espacios de integración y de coordinación efectiva entre los distintos órganos involucrados en las estrategias anticorrupción. Pasamos, por favor. Segundo principio, necesitamos reconocer que él y la ciudadana son un sujeto activo. Creo que lo decían mis colegas, no hay nada tan poderoso como una sociedad vigilante. No hay nada tan poderoso como un ciudadano o una ciudadana informada. No hay nada tan transformador como una ciudadanía informada que actúa de manera efectiva en demanda de, ya sea depuración o prevención de acciones de corrupción. Eso resulta fundamental, ¿no? Eso pasa desde sistemas de denuncias, que es lo mínimo, ¿verdad? ¿No? Y que incluya la protección a testigos, en este caso, de casos, digamos, de casos de corrupción, hasta niveles de participación sustantiva en la selección de fines, en la orientación de la inversión pública y otro tipo de cosas, digamos, de mayor avance. Y el tercer elemento de la estrategia es que requiere tener un enfoque extraterritorial. Si hay otra cosa hemos aprendido también, especialmente en materia del seguimiento de la criminalidad organizada, y así funcionan las redes de corrupción también, es que cada vez son menos locales y más transnacionales. Si queremos efectividad, que es castigando la capacidad de enriquecimiento, la capacidad de apropiación que tienen sobre recursos, en este caso públicos, es que tenemos que romper las fronteras de la territorialidad específica. O sea, la estrategia no puede estar solo enfocada en Costa Rica. Tiene que ser transnacional, tiene que generar, por ejemplo, fortalecer las capacidades en materia de extradición, recuperación de bienes, coordinación entre las agencias, digamos, de control, etc. En este momento, por ejemplo, Transparencia Internacional, a la cual nosotros estamos asociados, está impulsando una investigación regional sobre la forma en que las empresas brasileñas que incurrieron, digamos, en hechos de corrupción en el marco de Petrobras, han utilizado los mismos mecanismos de corrupción en otros países de América Latina. Y ya hemos encontrado que en al menos otros países de la región hay procesos judiciales contra las mismas empresas que defraudaron a Petrobras. Interesante, ¿no? O sea, ya es un enfoque extraterritorial. Ya no nos quedamos dentro del marco de las fronteras, digamos, locales. Pasamos, por favor. ¿Qué ocurre en contextos contemporáneos en donde el acceso de las personas a los recursos de la información y las comunicaciones está creciendo de manera expansiva? ¿Qué pasa con estas estrategias? ¿Qué pasa con este enfoque de combate o de lucha contra la corrupción? Bueno, pasa que tenemos, digamos, que tener la capacidad, que era lo que planteaban mis colegas, de aprovechar la potencia, la profundidad y el alcance que tienen los recursos digitales, los recursos de la información y la comunicación para potenciar este tipo de estrategias, pero tenemos que tener ciertos resguardos, ciertos cuidados. Primero, el uso de recursos digitales no es sinónimo per se de transparencia y lucha contra la corrupción. Esa es una falacia. Creemos que con tener todo en Internet ya resolvimos el problema de transparencia. Eso es mentira. Esa puede ser una manera más bien de ocultar información. Esa puede ser una manera más bien de hacer imposible, saturando al ciudadano de información no necesaria, que el ciudadano pueda hacer efectivo ejercicio de control social sobre la función pública. Se requiere entonces partir de una auténtica visión de gobierno que se enfoque en cumplir al menos 3 principios. Primero, garantizar la efectiva entrega de información pública, lo cual presume no solo colocar información en línea, sino generar sistemas ordenados y de fácil uso por parte de la ciudadanía. No ganamos nada, como en algunos países dicen, cuando los gobiernos dicen que está toda la información en línea, todo está en línea, todo está al alcance de la gente, si la misma no está ordenada y en formatos homologados y amigables para el uso de aquellos, valga la redundancia, usuarios, tanto sociales como institucionales. Segundo, nos permite fortalecer, profundizar o favorecer
sistemas y ejercicios efectivos de rendición de cuenta en todos los ámbitos y niveles de las administraciones públicas. Con esto, las herramientas digitales tienden a favorecer un sistema de rendición de cuentas de mayor alcance y flexibilidad que los viejos modelos presenciales o convencionales o documentales en esa materia. Pasamos. ¿No quiere pasar? Ahora sí. Y tercero, nos permite generar marcos de participación ciudadana mediante sistemas de interacción. Existen múltiples ejemplos de plataformas que favorecen la efectiva interacción de la ciudadanía con las administraciones públicas en general, más allá de conocer información o acceder a las diferentes formas de rendición de cuentas. Refiere a sistemas en donde él y la ciudadana pueden influir de manera verificable en los procesos de toma de decisiones, pero también en los cursos de implementación de política y de inversión pública. Entonces, me parece que ahí es fundamental. Y el tercer elemento es entender que es, como decía doña Alicia, estamos ante un cambio de paradigma de pasar de los viejos conceptos de gobierno cerrados, de gobierno en donde, digamos, el proceso de toma de decisiones era lo que se llamaba antes una caja negra, en donde el ciudadano no entendía, no sabía cómo se tomaban las decisiones, cómo se estructuraban las lógicas de inversión pública, no tenía información sobre los intereses que se estaban priorizando, las necesidades que estaban siendo, digamos, relevadas de manera prioritaria por encima de otras, a un modelo de gobierno abierto. Gobierno abierto entendido fundamentalmente como la articulación de acciones de transparencia, rendición de cuentas y colaboración, es decir, corresponsabilidad entre Estado y sociedad en la definición de los objetivos de política, prioridades de política y en la implementación misma de las políticas. Ahora bien, como decíamos alguna vez conversando con doña Alicia hace algún tiempo, gobierno digital no es igual a gobierno abierto. Sin embargo, gobierno digital potencia de manera extraordinaria las posibilidades, la profundidad y la efectividad de los modelos de gobierno. Pero no elimina un elemento de principio que es con lo que quiero concluir mi exposición. Para llegar a gobernar hay que tener concepto, hay que tener visión. Pasemos, por favor. Y en ese sentido, entonces, hay que tener la capacidad de tener, valga la redundancia, un cierto sentido estratégico. Y yo quiero cerrar diciéndoles, verdad de perogrullo otra vez, pero se nos olvida, que la hoja de ruta de cualquier gobierno pasa, mire, por 6 cosas muy sencillas. Y en el caso de estrategias anticorrupción, esta es la ruta inevitable. Primero, sentido de urgencia. No significa correr a tontas y a locas a decir que vamos a denunciar todo sin investigación adecuada, no significa correr a tontas y a locas a las estrategias que no sean atinentes a la naturaleza de las amenazas, los riesgos y vulnerabilidades. Significa entender que la tolerancia es mínima y que hay que actuar pronto, lo cual no significa actuar de manera precipitada. Primero, sentido de urgencia. Segundo, la acción unilateral del gobierno no es suficiente. Se requiere la conformación de coaliciones reformadoras. Hay que crear alianzas público-privadas, hay que crear alianzas con el sector privado, con sociedad civil organizada, con medios de comunicación, integrar acciones entre las instituciones de control, etcétera. Coaliciones reformadoras. La acción individual no resuelve el problema, la acción colectiva con un enfoque de reforma es mucho más efectiva. Tercero, esa coalición reformadora debe de construir una visión compartida. Esa visión debe responder a un mapa preciso y concreto, claro, de cuáles son las amenazas, los riesgos y vulnerabilidades que el sistema institucional y político y de gobierno tiene en materia de corrupción. O sea, es un traje a la medida, pero es una visión compartida que nace de esa coalición. No es el gobierno proponiendo la visión para que el otro la compre, es el gobierno construyendo la visión con los otros actores de manera colectiva. Cuarto, entender que hay que informar para disuadir. No ganamos nada con tener una maravillosa estrategia anticorrupción si nadie la conoce. Además, hay que hacerla pública, hay que difundirla, porque cuando
Cuando los actores de la corrupción saben que hay coaliciones, que hay visión, que hay decisión política para actuar, tiene un efecto disuasivo. La información disuade y hay que informar sobre el alcance y la profundidad de la estrategia anticorrupción. Quinto, enfocarnos en resultados pequeños y rápidos. Hay que crear confianza. A veces decimos, aquí no se arregla nada hasta que no se arregle todo. Mentira. Hay que empezar con victorias pequeñas. Hay que demostrar que se puede. Hay que demostrar que si nos enfocamos, podemos corregir. Entonces vamos a ir creando en el marco de esa visión una línea secuencial de resultados pequeños. Esos resultados pequeños que van a generar confianza ciudadana. Esa confianza ciudadana que va a generar legitimidad a la política. Esa legitimidad a la política que va a generar sociedades ampliadas en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Y finalmente, monitoreo y rendición de cuentas. Sí, también la estrategia anticorrupción tiene que rendir cuentas. También tenemos que decirle a la gente si la estrategia da resultados o no. También tenemos que decir si nos equivocamos. Y no nos tiene que dar miedo decir, mire, metimos las patas, nos equivocamos. Es peor no decirlo. Es mejor reconocer si la estrategia funciona o no, porque es de la rendición de cuentas y del sistema de monitoreo y evaluación que podemos identificar los cursos correctivos para la estrategia en función de mejorar la efectividad de la misma. Como les dije, no les estoy diciendo nada nuevo. Cualquiera de todos los que estamos aquí podríamos haber dicho lo mismo. La pregunta es entonces, ¿por qué nos cuesta tanto que lo hagamos? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. No sé si habrá preguntas. Creo que pasaron unos pelitos. Vamos a ver qué dice la organización. En todo caso, creo que hemos recibido 3 visiones complementarias entre sí. Una primera de parte de Hazel en referencia a cómo hay una percepción ciudadana y cómo la Defensoría ha atendido esa percepción de manera tal de que se requiere una gestión de políticas públicas distinta y se requieren acciones que desde la perspectiva de la Defensoría es el acceso a la información incluyendo la aprobación de una ley de acceso a la información que en nuestro país no existe. Doña Alicia nos dio una perspectiva en referencia a abandonar un poco más el papel y entrar más en la era ciertamente digital, pero con una serie de retos que ella misma ha expuesto como servicios en línea, empoderar a la ciudadanía y los canales interactivos. Y Eduardo ha complementado con una visión y haciéndonos una propuesta de estrategia y hoja de ruta, que así es como ha cerrado su participación, con una visión mucho más amplia de lo que es la transparencia y la corrupción. No sé si tenemos preguntas o cómo la vamos a hacer. Como estamos apretaditos de tiempo, ¿sí? Vamos a seleccionar rápidamente. Muy bien. Un par. Usted, sí. ¿Para cuándo propongo los ajustes con la realidad en periodos electorales? ¿Existe en Costa Rica una ley de transparencia? Bueno, esta es una pregunta. ¿Existe en Costa Rica una ley de transparencia? Bueno, quizás vamos a pasarle la palabra a Eduardo, vamos a los panelistas, porque en realidad también para que veamos los esfuerzos que desde la organización hemos venido realizando. La pregunta es, ¿existe en Costa Rica una ley de transparencia? No existe en Costa Rica una ley de acceso a la información y de transparencia, digamos, como tal. La transparencia, digamos, ha estado presente primero que todo hay un par de artículos constitucionales que son los artículos que han generado una rica y extensa jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de acceso a la información y de promoción de la transparencia en el ejercicio
de la función pública, ¿verdad? Lo que hablamos es que, ¿por qué una ley si ya se tiene, digamos, ese marco? Justamente porque nos permite establecer principios que van a ser, digamos, los principios que van a regir en el tema, digamos, con un marco normativo más fuerte, pero además un tema que también es un tema importante y delicado, que es el tema de sanciones, ¿verdad? Por el incumplimiento que no están presentes. Y efectivamente se han hecho esfuerzos importantes desde la sociedad civil, desde la Defensoría de los Habitantes, de diferentes instituciones, incluso por generar una propuesta normativa consensuada, ¿verdad?, que es una propuesta que ha estado en el Congreso, que ha estado en la Asamblea Legislativa por bastante tiempo ya, ¿verdad? Y que pues de vez en cuando como que aparece y se le da algún tipo de visibilidad y de prioridad, y luego nuevamente pues queda ahí como oculta. Yo digo que un poco, y muy bien lo decía don Eduardo, queda siempre la duda de ¿y por qué no? Si todos coincidimos en que es necesario, ¿verdad? ¿Y por qué no? Simplemente por algunos, digamos, criterios tal vez específicos, que tal vez hay alguna diferencia técnica entre una cosa u otra, pero sí efectivamente hay una propuesta normativa, y esa propuesta normativa es la que hemos intentado desde todas las instancias empujar, pero aparte de eso, animar la discusión sobre el tema, ¿verdad? Animar la discusión ciudadana sobre la necesidad de aprobar esta propuesta. Doña Alicia, ¿usted tiene algo? ¿No? Sí, se trabajó en el plan anterior una presentación de un proyecto de ley, está en la Asamblea Legislativa. Básicamente, pues también mucho de lo que pasa es que nosotros estamos esperando siempre leyes, y hay un montón de leyes que hay vigentes, ¿verdad? Lo que sobra en este país son leyes. Hay un artículo, como bien lo señala, de la Constitución Política, y lo mismo señalaba la gente de Colombia, que tampoco es obstáculo para iniciar y emprender ese plan de acción, que lo ideal es tener la ley aprobada y ojalá tuviera esa connotación y rapidez respectiva. Pero también hay que dejar claro que las cosas se pueden hacer con los instrumentos actuales. Inclusive nosotros hemos sido los generadores de información, tenemos estadística y censos desde hace 100 años donde generamos información. Bueno, si hemos sido pioneros en generar información, ¿por qué no podemos dar el paso de establecer condiciones y reglamentaciones genéricas y de práctica? Yo soy más pragmática que de leyes, porque si la ley sale, al final de cuentas tampoco es que se cumple. Vea que tenemos una ley de tramitología que tiene 8 años, 10 años y está nuevecita. Las instituciones no nos pueden pedir a nosotros los mismos papeles que le pide en cada institución. ¿Y qué derecho ejerce el ciudadano para poder implementar eso? Que no se podía implementar, establecieron sanciones y se ha implementado. Entonces yo creo que tenemos que ser más pragmáticos en el tema. O sea, y ya la Constitución da el derecho precisamente a que la información sea pública, y aquí no hay secretos de Estado como en Colombia, que los gastos militares no pueden ser accesados. ¿Cuáles son los elementos, más bien al contrario, que la Constitución no permite que se publique? Entonces yo creo que el tema de ley es importante, pero yo creo que es importante que tengamos conciencia que el ciudadano tiene derecho a tener la información. Y ahora, ¿qué pasa? Si no voy a la sala cuarta para que me den la información, no me la dan. No, muy breve, tal vez dos cosas. Uno, efectivamente, Costa Rica tiene como una contradicción, carece de ley de información pública, propiamente dicha, ¿verdad?, de ley de acceso, pero tiene prácticas de acceso, resultado de las resoluciones de la sala cuarta muy avanzadas. Entonces, el desempeño, digamos, en materia de acceso es mejor que países que sí tienen leyes de acceso a la información pública. Entonces, eso ha planteado siempre el debate si requerimos o no requerimos la ley. La posición nuestra ha sido muy pragmática. Valdría la pena tener una ley, pero esa ley no puede tener ni un ápice menos de lo que ya la sala cuarta ha concedido. Y el tema es que los proyectos de ley han sido más restrictivos que lo que las resoluciones de la sala constitucional permiten en materia de acceso a la información. Y en ese sentido no vale la pena avanzar en un proyecto de ley que va más bien a restringir lo que ya los ciudadanos han ganado por la vía, digamos, judicial. Pero si pudiéramos tenerles un avance, si no, efectivamente, digamos, el principio debe ser
Sí, pero nada menos que lo que ya tenemos, resultado de las prácticas institucionales o de las resoluciones judiciales. El segundo elemento es, yo entiendo la pregunta sobre si hay unas leyes de transparencia prácticamente, o leyes marcos de transparencia prácticamente en ningún lado hay. Lo que hay son distintos cuerpos normativos. Hay en algunos países se llaman las leyes anticorrupción, que básicamente lo que regulan son ciertos tipos de actividades como el tráfico de influencias, ¿verdad? O el enriquecimiento ilícito, que aquí por cierto hay una de las leyes más rigurosas, para decirlo de alguna manera, en la materia, ¿verdad? Normalmente no hay un solo cuerpo normativo, sino que se regula el tema de anticorrupción y transparencia en distintos cuerpos normativos. Aquí lo que tenemos que asegurar es, uno, complementariedad en las normas, o sea, que las normas apunten en un mismo sentido. Y segundo, lo que muy bien decía doña Alicia, lo que los americanos llaman el enforcement, ¿verdad? Es decir, que la ley no solo exista, sino que se cumpla, que haya capacidades institucionales para que la ley sea efectiva. Y además, si ustedes le quieren agregar, la tercera pata es cultura y legalidad, que los y las ciudadanas que impulsamos esa ley estemos dispuestos a respetarla, a ejecutarla y a cumplirla. Muy bien, las intervenciones han cubierto alguna pregunta que teníamos por acá y me están diciendo que el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos muchísimo a ustedes su atención en este panel y vamos ahora a la exposición de fondo. Muchísimas gracias. Buen día. Bien, vamos a tener el cierre de esta actividad con la presentación de la conferencia Ciudades Inteligentes, Transparentes y Responsables, un caso de éxito de implementación de la plataforma de datos abiertos en la ciudad de Los Ángeles, California, a cargo del señor Kyle Hall, experto norteamericano en el tema de transparencia y datos abiertos. Quisiéramos aprovechar para la oportunidad de agradecer también a la Embajada Americana, ya que ellos hicieron posible contar con la presencia del señor Hall y con el equipo que hoy contamos para que ustedes lo puedan escuchar. Bienvenido. Hola a todos. Quiero empezar diciendo gracias a las panelistas, a Axel Díaz, a Eduardo Núñez y a Alicia Bernardo, que dan presentaciones tan fuertes y visionarios sobre el futuro de nuestro gobierno y de cómo podemos cambiar el mundo de una manera más transparente y accesible. Voy a hacer mi presentación en inglés porque los términos técnicos son un poco difíciles para mí. Entonces, si tienen ustedes las cosas de traducir, también hay más ahí. Pero bueno, voy a empezar. So, a little bit about myself. My name is Kyle Hall. I spent the last 4 years working for the City of Los Angeles in the Controller's Office. It's the equivalent of the Controlaría aquí. And my job there basically was to take the information held within that office, which includes all of the financial information of the City of Los Angeles, every check cut, every dollar of payroll paid, every financial interaction of the city, and to make it transparent and accessible in a way that was previously impossible. Siguiente, por favor. Funciona. Ahora atrás. La tecnología es un poco difícil, ¿no? ¿Puede ser al segundo slide? Como antes. Como mucho antes. Other way. Anterior. Como 5 anterior. No.
Es el siguiente. Al contrario. Bueno. Eso es. Como quiero estar en el primera cosa. Bueno. So while we're figuring out how to get to the right slide, my story in Los Angeles actually started with an election. In 2013, my boss, Ron Galperin, became the 20th, became the 20th controller of the city of Los Angeles. And Ron is a little bit different than most politicians in Los Angeles. He was not an elected official before. He had no previous experience in politics. He was a private lawyer and a member of a citizen advocacy group called Vecinos, como Consejos Vecinales, whose job it is to advocate for reform in the city to be more citizen-focused. He had absolutely no knowledge of what open data was. He had never heard the term before when he came into office. What he did know is that as a citizen, he was extremely frustrated because whenever he asked the city, whenever he tried to find out what was happening with his tax dollars, he felt the answer that he got was inadequate, that the documents posted online were so dense and incomprehensible and not up to date, that the information that he requested simply was not there for him, and the answers he got were simply not good. So we start here with what is open data and what is open governance, and to me those two things are closely related. And it starts with saying that open data is not a project. An open data portal is not embracing an open data philosophy, and the philosophy is what matters. It's a philosophy that says, siguiente. It says has two main precepts. The first is there's an intense desire in the public to understand their government. However, the technical capacity to do so does not exist. An average citizen does not have hours or weeks or days to spend trying to understand what's happening with their government. They have minutes, they have jobs, they have families, they have lives. And essentially, it is our job to make it easy for them to understand what it is that we do. And the second is that data is an asset. It's a resource. Just like electricity, just like power, just like gold, it's a resource that has value. And the way in which we use that resource right now is extremely unstrategic, inefficient, and not very useful. And if we make that information accessible, members of civil society, private companies, and other government agencies can unlock enormous value from that information and continue to improve our world and improve our ability to deliver public services. Okay. So when we think of what is open data as opposed to just data, open data has to be four things. It has to be free. By free, we mean completely available for commercial reuse without limitation. If a company can take open data and create $1 billion product out of it, good for them. That's fantastic. But it's not the job of the government to charge for data. Data is created by tax dollars. Since tax dollars fund the government creates data. Ergo, the data created by the government is the property of the people. Secondly, it has to be easily discoverable. A document hidden in the back of if you have a table in the back of a PDF document on the 4th page of your website, that is not transparency and that is not open data. Thirdly, it has to be what we call in English machine readable. Legible por computadoras. It has to be accessible in a way that a programmer could download it and use it without interacting with the data, without clicking a download button, in an automatic and seamless way. And finally, it has to be documented. We have to explain what the data is. Sometimes we see data sets in open data portals that look very interesting. Their title is something like IZQR3F. And nobody who doesn't work for the agency who posted it could possibly understand what value that information might have. Or if there are limitations in data, if we're unable to post certain things because of privacy reasons or because the technical capacity does not exist, we need to be clear about that. We need to be very explicit about our own failings and our own limitations, because if we fail to do so, the conclusions that the public and others may draw from that information
can be incorrect. Yes. So in Los Angeles, when you start an open data portal, there's this question: what should we put up first? How should we start? Where should we begin? And in Los Angeles, we took the approach that the most important information for the public was the information that was most important to the everyday function of our government. If we had to produce a report every day or every week about a certain kind of information and send it to other department managers or policymakers, there's a very good chance that information is valuable for the public. In Los Angeles, we took a very structured approach. In the United States, there's a law called FOIA, Ley de Libertad de Información, that sets out strict standards for how a member of the public can request information from a government agency. We are required to log every one of those requests. So we went to our log and said, what were the most common kinds of information requested? Number one by far was payroll. How much are government employees making? Number two by far was, who are the companies that we are doing business with? What are the checks that we're cutting? What vendors are we working with? So the first two things that we put on an open data portal were data about payroll and data about the checks of the city. And then we looked at internal reporting. What are the reports that my staff most often had to send to others within the government? It turns out the number one answer was the comparison of the budgeted amounts and actual spending, budget versus actuals. So that was the third thing we put on. And in this structured way, by actually looking at where demand exists, we can create a program that is immediately impactful, that replaces existing functions, and that pays for itself. Because there is a cost associated with doing anything. There is no free lunch. And so when we create an open data program, our first focus has to be, how do we create immediate impact? How do we impact our own agencies? How do we impact our own operations in a way that derives immediate value for citizens and for government agencies? So unfortunately, I don't have a computer here, so I can't show you the site, but it's controlpanel.la. It's also controllerdata.lacity.org. And it's available to anyone 24 hours a day, 7 days a week, and contains about 100 different data sets relating to the finances of the city, 2 different applications to explore that data in an interactive way, and about 175 different visualizations that tell specific stories or uncover specific aspects of the data contained therein. So when we create this program, the first question we ask is, what are the impacts? What's the value of doing this? Why should we be doing this as opposed to the many other things we could be doing with public resources? And to me, there are three main pieces of the impact that this type of program can have upon the public. The first is using data in a way that enhances operational efficiency, that allows government to run more efficiently and do its job better. The second is in transparency and public access, our improved ability to communicate with the public in a way that's not only comprehensible, but credible. Because what we tend to see is that when we create large documents that contain only conclusions, the public doesn't believe them. There's a great deal of cynicism about government and about the products that we create. And by letting the underlying information become accessible, we make the projects that we create much more credible. We give the public a reason to believe us by showing what's behind the curtain. And finally, and in my perspective as an auditor and a member of the Controller's Office, most importantly, is ensuring that public resources are used effectively, fairly, and in a safe way, preventing corruption and fraud. So, firstly is using data to improve efficiency. Go back. Using data to improve efficiency. So in Los Angeles, there are about 52 departments. Los Angeles is a city of 3.5 million people with a budget of about $22 billion a year. Second largest city in the United States. It is an enormous and sprawling bureaucracy. It is an extremely poorly designed government, in my professional opinion. It lacks effective institutions that allow it to cooperate, that allow internal actors to ensure that money is being spent well, and it is a highly fragmented system. But this is common in most large governments. We do not create incentives for government employees to work together. We put them in a room and tell them to do the same thing every day for 30 years. And that's the experience of a lot of everyday government employees. They may have creativity, they may have ideas, but they don't have a reason or any opportunity to share those ideas or express the creativity that they have. For example, in my office,
the person who ran the system, who paid for service contracts, had never spoken to the analyst who ran the system to buy goods. Now, how ridiculous. They sit 30 feet apart. They're in slightly different offices, but because they're not in exactly the same agency, they'd never collaborated. And a week after they met each other, they uncovered new ways to interlink their data and give us a more comprehensive view of the spending of the city. We ultimately combined 8 different financial systems across the city to create for the first time a holistic view, a comprehensive view of the spending of the city. How incredible is it that that was the first time in 2013 that a city as large and as wealthy as Los Angeles was able to say definitively, this is what we do? How can we possibly hope to explain that to the public if we don't know it ourselves? And so in this way, we are able to unify systems, to break down barriers, to create a more cooperative environment, to communicate with ourselves, and to do our jobs in a more effective way, and to give our employees the opportunity to express their creativity, to express their vision, and also help us create impact in government. Secondly is in transparency and public access. Traditionally, governments rely on a focus on content. When we ask an agency, are you transparent? They'll say, of course. My budget's online. I have all this information online. It's all in PDF documents, and if you want the answer to your question, it's on page 127 of book 3. And this is a very common approach of governments across the world. But this is not the same as being transparent or being communicative. A very excellent research recently done by Google, who does a lot of research on how people interact with digital services, shows that the typical interaction with a digital service is in something called a micro-moment. Essentially, someone has a thought. I want to know how much my government spends. They're willing to spend between 30 and 90 seconds to find the answer to that question. 30 and 90 seconds. 3 clicks typically is the length we get. So if the length of time between typing a question into Google and getting to the answer is more than 3 clicks, we're not being transparent. In addition, we've done a lot of research on who uses open data portals, who uses government websites. What we found is that a large portion of that access comes from mobile devices. In Los Angeles, South Los Angeles, you may have heard of Compton, is one of the poorest areas in the United States. We found that overwhelmingly, those who are using mobile phones to access our information came from less wealthy areas. So, in the vein of the Defensoria here, if transparency is a human right, and if human rights are supposed to extend across class, gender, and race, and we don't make things mobile accessible, are we not violating the human rights of the poor? If we find that 25% of our citizens can only access information through a mobile device, and we completely ignore that audience, we're not just ignoring a device, we're ignoring people who can't afford a computer. We're ignoring people who have limited access to information. That doesn't make them any less citizens. That doesn't make them any less worthy of our attention or of our time. It means that we have an even greater responsibility to attempt to communicate with them. And what we learn in this research is that we learn with open data is that by making this information readily accessible, by creating visualizations, by telling stories with data, we can give answers to people who previously had no access to government services, who couldn't understand that PDF, who couldn't look through a document and understand what they were reading. And in this way, we can radically democratize access to information. We can change the way that we interact with citizens. Los Angeles has a huge problem with voter turnout. And I truly believe that a big problem there is that the majority of voters in Los Angeles have absolutely no idea what their government does. What's the difference between the city, the county, the state, and the federal government? People don't know. People have a very limited understanding. But it's our job to communicate that. It's our job to tell that story in a way that can be understood. And by making data available, we have the opportunity to do that. So for example, this is one of my favorite examples. Okay. On this side is the financial report of the United States. So I worked in an accounting office for more than 4 years. I consider myself a fairly smart person, and I spend a lot of time reading documents online. That's page, I think, 37 of 678 of volume 1.
It is absolutely impossible for me to look at that information and understand something. That doesn't tell a story. That doesn't tell me anything, really. On that side is a project that I'm working on, with the County of Los Angeles on. That's the budget of the County of Los Angeles. A little hard to see on the screen, but each one of those bars is the amount allocated to a certain agency. In one moment, and that's, by the way, 2 clicks away, not 3, someone can understand the nature of the County of Los Angeles, which was previously seen as one of the least transparent entities in the United States, despite having a $30 billion budget and impacting over 10 million citizens every day. So in this simple way, this is the same information. No new information was required to make this document available. Open data does not require that we put out new content. It requires that the information that we release, that we make available in a way in that it can be understood in a new way, in a transformative way that allows it to be understood, explored, interacted with. And generally speaking, as a statement of principles, we find that there are 2 classes of citizens when it comes to the desire to understand information. There's people who want a very quick, high-level thing. They want to know what the biggest department is, how much their government spends. They have a very quick, high-level question. And there's a second kind that has a very specific question. I want to know exactly how much the police department is spending on uniforms. But when you think about a PDF document, it doesn't serve either of those constituencies. By trying to do everything for everyone at the same time, we give nothing to anyone. So in the tools that we create, we try to take the focus of dealing with those 2 constituencies, of providing immediate answers, as well as the ability to search and explore and find a direct insight. Sorry, I think I went back a little bit. Oops. Se cosa. There we go. And finally, and the one that I breezed through the other 2 because I really want to. So close. Oh, you got it? Awesome. All right. So this is one of my not touching anything. There we go. This is one of my favorite quotes by a member of the Supreme Court of the United States in 1930, Justice Louis Brandeis. In English, the quote is, "Sunlight is said to be the best of disinfectants, electric light the most efficient policeman." This is something we know intuitively. When you're a child, you know bad things happen in the dark. Nothing ever changes in that way. When we lack transparency, when we lack sunlight, when we lack a culture of openness, things can happen that we would not want to see happen. For example, the day that I released all of the individual checks of the city to the public, it was also the first day that people inside the city could see that information. It was the previous policy of the city of Los Angeles that an analyst in the fire department had no access to the information of the police department. Someone in my office, an auditor with responsibility to oversee all functions, did not have direct access to information about other departments. Which means that when we began an audit, and this is a very common problem with audit shops all across the world, you walk into a building and documents start disappearing. Because if people think that they can get away with corrupt activity, with doing something wrong, they're much more likely to do so. If we believe in the theory of rational actors, then it's our job to make the consequences of transparency much worse, to make the likelihood of being caught much higher, to make the probability of punishment much greater. So for example, when we first put out payroll information of the city, we also broke it down by the kind of pay. So basic salary, bonuses, overtime, benefits. And you look at the list of the people who earn the most money in the city of Los Angeles. There's the port pilots, and there's a few highly paid classifications. And then there's a group of firefighters with a base salary of about $70,000 a year, who are earning between $230,000 and $280,000 a year in overtime.
Now, when I see someone making 4 times their salary in overtime, I think corruption, I think abuse. So immediately we called the fire chief and said, what is going on in your shop? What are you doing? How are you letting this happen? And he said, this isn't fraud at all. We haven't hired new firefighters in 3 years. We have a force of 3,000, and we've lost 320 firefighters in the last 3 years, and we've hired 0. The population has grown by 4%. Our responsibilities have increased, and our resources have decreased. So what option do we have? The people who are willing to work extra hours, the youngest firefighters, we let work as much overtime as they're willing to because we need the people. And the result of that is they were paying an absolute fortune, an unbelievable amount of money, over $100 million a year in overtime. Phenomenal. Almost half the budget of the department went to overtime. They also saw more injuries to firefighters. They also saw more instances of workers' compensation, people injured on the job. And so our research showed, with that data, although it appeared to be corrupt, it in fact was bad decision-making. The cost of not hiring new firefighters was greater than the cost of hiring new firefighters. And armed with that information, they went back to the city council, who had been refusing their requests for years, and said, you may think that you're being efficient stewards of public funds by not spending money. Los Angeles at that point had a $160 million budget deficit, but you aren't. And with this kind of information, that's why storytelling is so important to this, and not just making information available. Because the story that underlies that information is what is really, truly impactful. Armed with that story, they were able to create an impact. They were able to save money. In another case, in that same analysis, I identified a group within the Department of Transportation. They're the folks who paint the lines on the streets after a new street is paved. And according to their timesheets, according to their payroll information, there was a group of about 6 employees, maybe 12, who hadn't slept more than 6 hours in 2 years. They were working more than 50 hours a week in overtime, according to their timesheets. Now that's pretty impressive. I don't think I could work that much. I don't think it's really possible. So we called that section. And unlike the fire chief, who had a very good explanation, we didn't get such a good explanation. But what we did see in the data was this. The week before we called, every person in that targeted group that we selected used more than 40 hours of overtime. The week after we called, 6, 7, 12, 13, and 21. So their overtime usage went down by about 70% week on week after an auditor called. And a year later, they're using 40% less overtime. Because what was happening is, these are folks who worked all across the city. They don't work in an office, so it's a lot harder to keep track of what they're doing. So they'd show up at 5 in the morning, which is when their shift started. They'd clock in, then they'd drive home, take a nap, take their kids to school, have breakfast. At around 8:30, they'd go to their first project. Then they go get lunch, hang out for a few hours. Then they go to their next project at 3, hang out for a next project. And they continue in that way till 10 p.m. Now, according to their timesheets, they started at 5 in the morning and went till 10 p.m. at night. So they were working all day. But in reality, they weren't. And so the department made a very simple change. They required every person working in that section to take a picture of the job that they did and upload it, basically email it to a central location. That picture has a timestamp that says the time at which the picture was taken. I don't think the app cost them anything, or it might have been $50. They bought a phone for each car. So for a cost of a few $1,000s, they're able to save 40% of a multi-million-dollar overtime budget, simply by slightly improving the way in which they manage that information. But had that data not been available, had it not been available to my office, had it not been available to the managers of that agency, that problem would have continued. It had happened for more than 2 years without being caught, because no one had called us. Our paradigm at that time to prevent fraud and waste was we would only investigate a claim if someone called us. But that's insufficient. We have the information, we have the resources, we have the ability to target cases, to target anomalies, to use data to identify outliers, to identify things that could not or should not be happening. By making information available, we can create these proactive audit programs. We can create these methods of oversight which are real-time, which are not backwards-looking, but are in fact forwards-looking. And we can be much better, much more effective stewards of public funds. And another great case in New York, this one is a little bit more about efficiency, but
a great analyst named Mike Flowers, who has no statistical background, who's a lawyer by trade working for the Bloomberg administration, who was one of the most technical mayors in the history of New York, noticed that there was a problem in the fire department. Housing in New York is extraordinarily expensive. So a lot of people who owned a 2-bedroom apartment would build a wall in between their unit, live in the 1 bedroom, and rent out the other one. This is called an illegal conversion. The problem with illegal conversions is it's illegal to build that wall. So the contractors who build them aren't up to code. They don't build them effectively, which means they tend to have electrical fires. And electrical fires and illegal conversions were the #1 cause of death for firefighters at that point in New York. So lives were at stake. So what he did is he took the data about where fires were and where firefighter injuries were. And then he took information about complaints. And he took information about water usage and about power usage. He took data from the courts about criminal complaints. And he just regressed them against each other. You can do this in Excel. It's free. I can do it, and I'm not a math major. And with this very simple analysis, with this very rudimentary tool of just looking at the data available and seeing if it could tell a story, he found out that a home that had a complaint called against it was 40 times more likely to have a fire than an average home in New York. That a home whose water usage was more than twice as high as its neighbors was about 17 times as likely to have a fire. The one whose electrical use was more than 2.5 times higher was about 25 times more likely. And he just added up all those multipliers and gave the fire inspectors a list. And he said, according to my research, you should start here. Because the paradigm at that time was they would simply inspect every building on a rotating schedule. There was no focus. Using that focused approach, they were able to reduce firefighter deaths by more than 30% within just a few years. This is now an institutional part of how they inspect buildings. It wasn't costly. It relied on freely available information on the city's open data portal. It required no additional investment. It required no additional use of public funds. It didn't require new taxpayer investment. All it required was a new approach, a new way of thinking about the information that they had, a new way of considering that perhaps the information that we have is valuable. Perhaps it can inform programs and make us more effective. And finally, there's a concept that I deeply believe in, which is called government as a platform. And that idea is, in government we tend to think that we are responsible for the full cycle of service delivery, from inspection through promulgation to the public. But it turns out we're not very good at communicating with the public. Private companies are much better at it because they need to be better at it or they don't get their products bought. But they spend billions of dollars on marketing. They spend money on sales. They spend money on TV ads. We're never going to do that. So Yelp, for example, is an extremely popular company in the US. It's worth more than $1 billion. Yelp is a restaurant review service. So you can go on Yelp and say, I want Chinese food, and they'll pop up a list of Chinese restaurants. And it gives you reviews about those restaurants. Did people like it? Did people not like it? How much does it cost? Well, at the same time, the city of Los Angeles has a program, or the county of Los Angeles, I should say, has a program to do health inspections. We check on the quality of the kitchen to see if they're cooking safely or if they're not up to code, if their kitchen is clean or dirty. And we assign them a grade from an A through an F. If you see an F on the window, because the way that that program is enforced is they put a card on the window with the grade. So if you see an F, you don't want to eat there because you're probably going to get very severe food poisoning. If you see an A, it's probably safe. The problem is in Los Angeles, it's a very big city. It takes a long time to get anywhere. So if I go online and I decide that I'm going to eat at a restaurant and I drive 25 minutes to get there, and I see that it has a B as opposed to an A, it's not going to change my mind. I'm probably not going to go somewhere else just because of that. So what the county did is something very simple. They made the information about their health inspections freely available on their open data portal. So now Yelp includes, for every restaurant in Los Angeles County, their health grade. So now instead of the information about those health inspections coming too late to make an impact, now it's at the point at which citizens are making a decision. By partnering with a private company that has millions and millions and millions and millions of users, we're able to amplify the impact of public programs. We're able to create partnerships that can drive impact. It doesn't cost us anything. But all of a sudden, our program of health inspections is that much more efficient, that much more effective.
And all it takes is making information available, making data available in a way where it can make an impact. And understanding that partners in the private sector and civil society and other agencies are necessary for the work of communicating with the public, for the work of impacting the public. Another one of my favorite examples is it's called SiteComply. SiteComply is another New York-based company. New York has a lot of great open data ideas. And all SiteComply does, it's a really, really simple company. If you own a building in New York, you probably don't live in New York. They're very expensive. The people who own those buildings tend to live in London, Beijing, Los Angeles. They don't live there. But if the city inspects your building and finds an issue, they'll mail you a postcard. And by law, you have to provide a local address for that postcard to be sent to. Well, what typically happened is those P.O. boxes, those local addresses, only got checked 2 or 3 times a year. But of course, another impact of those cards is if you miss your hearing date, you receive an enormous fine, $10,000 a day typically. So here we have a very inefficient program. The goal of the inspection program is not to collect a lot of money. It's to make sure that buildings are safe. But we're not making sure that buildings are safe because our inspections don't have an impact, because the people who own the buildings don't find out about them until months or years after the fact. So all SiteComply does is, whenever New York sends one of those postcards, they also put that information on their open data portal. And if you pay SiteComply, and you tell them which buildings you own, it'll tell you what code violations you have just by pulling in data from the city's open data portal. It's trivial. But they have 123 employees. They pay over $10 million a year in taxes to the city of New York. This is a growing business that can only exist because of open data. That by using government information as a platform for service delivery, they are able to do something great. It benefits the public, it benefits the city, who gets not only tax revenue, but also gets a more efficient program. It benefits building owners who stop having to pay those $10,000 a day fines. And it benefits citizens because there are now fewer fires. There are now fewer code violations in the city. The regime of making sure that buildings in New York are safe is now more effective. Another one is Zillow. Zillow is a company where if you want to buy a home anywhere in the US, you can go on Zillow and have a list of homes that are available, how much they're worth, if you want to find an apartment rental, things like that. What Zillow found, however, is that if you're looking for real estate is not the only thing you're interested in. If a family is going to buy a home, they're very interested in the quality of the schools. In the United States, schools are funded by property taxes in a very, very close local perimeter, which means that a very wealthy neighborhood may have schools that receive 4, 5, 10 times as much funding as nearby schools that are in a slightly worse neighborhood. But how do parents who are very concerned about giving their children the best education possible find this information? It takes a long time. It's not easy. It's in a lot of PDF documents. There's limited information available at the state level. But there is open data. There is property information. You can actually you can actually calculate how much a school is funded by analyzing the property data around it. You can also find information about complaints against teachers. And so Zillow combines those publicly available pieces of information to help parents who are looking for a new home, a new place to raise their families, learn more about their nearby schools. So once again, this is a win-win-win. It's good for Zillow, who has a differentiated product, which is more valuable. It's good for the public, who now can find 2 critical pieces of information in the same place, where they can buy a home and the quality of schools. And once again, it helps the government. It helps us deliver services and communicate more efficiently and more effectively. And with this basic paradigm of saying that the data that we have has value, and that our job is to make it as accessible, available, usable, and useful to the public as possible, we can absolutely transform the way that we interact with the public, the way that our government works, the way that our agencies interoperate. I think that's the true potential of open data, is starting at the agency level, starting with a citizen focus, starting by thinking about how can we make a direct impact in the lives of citizens today, not 20 years from now, but today. And by fighting corruption, making government more efficient, and providing services to citizens in the places that they are, we can absolutely do that more freely, more cheaply, and more accessibly than ever before. Because the other thing is, technology is advancing so rapidly that the costs of these programs are now minimal.
There was a point 10 years ago where New York, who had one of the world's first and most innovative municipal level transparency programs called Checkbook NYC, which has information about every payment made by the city, very similar to what we have in Los Angeles. They created their program in 2010. And in 2010, it cost them $3 million to create. It took them 3 years to build their first prototype. Now, Los Angeles does not have $3 million to spend on a transparency portal. Costa Rica does not have $3 million to spend on a transparency portal. Apparently New York does, but that's them. But these days, and when I launched my portal in Los Angeles, I did it in 6 weeks. I did it for less than $100,000. And now I know of a county in Canada called Strathcona County. It has 11,000 citizens. It has no town with more than 600 people in it. But they have an open data portal. They have every check the city cuts available online. Just think about that. In the period of 5 years, it went from 3 years and $3 million to a couple weeks and $500. That's how much they paid for their site. So I think with the revolution in technology, with this change in the way that citizens consume information and the tools that we have available, we can make an incredible impact. We can really change the world. And with the great leaders that you have here in Costa Rica, I know that mentality is starting to permeate. I'm really glad to be here today with all of you to share a little bit of my experience, a little bit of my thoughts on this topic, and thank you all very much. Tenemos espacio para 3 preguntitas. ¿Tienen alguna consulta? Con mucho gusto. La mano, levantan la mano y están las muchachas encargadas para eso. ¿Todo está muy claro? Bueno, muchas gracias. Gracias. En nombre de la Defensoría de los Habitantes, Costa Rica Íntegra, el Colegio de Profesionales, realmente nos sentimos muy dichosos de ser anfitriones de ustedes cada año en este evento, así que muchísimas gracias a la Embajada Americana, de nuevo las gracias por hacer posible la entrega de esta última conferencia. Que tengan una feliz tarde, muchas gracias.